Hola compañeros y compañeras, señores y señoras, el día de hoy vamos a estar hablando del contexto del conflicto que hemos estado desarrollando mis compañeros de grupo y yo, acerca de la abstención al voto en Colombia o la poca participación del sufragio. Teniendo esto en cuenta vamos a comenzar. Bueno, principalmente las personas, por lo menos aquellos habitantes de Colombia, se deben estar preguntando cómo es que se llega a presentar estos niveles tan altos de abstención en Colombia. Bueno, principalmente es por aquellos factores que se presentan en los diferentes tiempos. El contexto, principalmente. Entonces tenemos el contexto cultural, el contexto social, el contexto económico y el contexto político. Cada uno de ellos con ciertas características o subtemas que llegan a influenciar lo que es este conflicto. En la cultural podemos tener las ciertas costumbres que se empeñan en el país. En el social, las interacciones y el intercambio de información. En el económico, los ingresos de los ciudadanos. Y en el político, las decisiones y leyes que se presentan en la sociedad. Comenzando con el contexto cultural, podemos decir principalmente que son aquellos factores que vienen desde la raíz, por decirlo de un modo. Entonces, ¿qué habrá pasado aquí? Una persona alguna vez dijo, yo no voto, simplemente. Esto llegó a tener ciertas repercusiones, ya que iba en contra de la cultura que se iba llevando hasta el momento. Entonces todos empezaron a decir, ¿qué pasó aquí? Lo que pasó fue que este individuo provocó cierto cambio en la población y la población empezó a preocuparse de algún modo. Empezó a sentir que algo no estaba encajando. Entonces, se preocuparon. Sin embargo, hoy en día esto ya le da igual a todos. Teniendo esto como referencia, podemos decir que antes había un individuo que iba en contra de la corriente, en contra de los otros individuos, y a esa persona solamente le daba igual. Esto debería cambiar y debería decir que todos siguieran el mismo plan, que a todos importara el voto, pero eso no fue así. Todos empezaron a coger este método de no ponerle importancia al voto y les dio igual. Lo que pasó después fue que la población de los que no le ponían tanta importancia al voto fue creciendo hasta el punto en el que los que votaban y los que le veían la relevancia en el voto eran muy pocos. Verán, ahora con el contexto social podemos decir ciertas cosas. Entre ellas, pues, sabemos que el contexto social son aquellas interacciones o el intercambio de información que se llega a implementar durante, pues, lo que es los periodos que se han llegado a tener en Colombia. Y más que los periodos, es la interacción cotidiana que presenta cada uno de los individuos. Teniendo esto en cuenta, en esta parte social se presenta también lo que es la educación, aquellas enseñanzas que nos dan nuestros maestros desde pequeño y lo que nosotros llegamos a acoger y a tener en nuestros pensamientos propios. Cuando se llega a presentar el voto como algo y que es importante, o tal vez no tanto, aquí ya se da la abertura, y eso no debería ser así. Los niños nunca deberían olvidar votar. Así sean niños, tienen que saber que es muy importante. Siguiendo con la idea, cuando un niño empieza a escuchar que el voto puede llegar a ser o no importante, aquí se empiezan a desarrollar principalmente dos ideas o dos respuestas que puede llegar a tener el niño frente a la situación. La primera idea es de duda, principalmente por no saber si es importante o no, cuando debería ser importante y ya. Deberían enseñarle eso a los niños, la relevancia que tiene y no la duda que puede llegar a provocar. Verán, la otra es la distancia que tienen la población y los lugares de votaciones. Mientras más lejos, no funciona. Ok. Ahora, los que están en las ciudades presentan mayores tasas de votación que los que no están en las ciudades. Significa que es mucho más fácil para aquellos que están en la ciudad. Otra cosa que podemos llegar a mencionar es las divisiones que se tienen las personas, ya sea por las creencias o por el género o por ciertas divisiones que el mismo humano ha creado. Entonces la idea no es encerrarse y que las votaciones se vuelvan algo muy personal y que no lleguen ni a tocarse en ningún tema. Lo importante es que nos apoyemos en nuestras decisiones, compartamos ese sentido de responsabilidad frente al tema que es la votación. Si se llega a compartir este tema,
se puede llegar a conectar las personas, y las personas se conectan pueden llegar a implementar de alguna mejor forma y de alguna mejor manera todo. Entonces esto implicaría un crecimiento en las tasas de votación y podría llegar a bajar las tasas de abstención. Bueno, ahora siguiendo con el contexto económico, principalmente lo que se nos dice del contexto económico es que aquellos ingresos van relacionados o van de la mano con las votaciones. Verán, todos estamos divididos en ciertos estratos. Se dice que el estrato 1 y 2 son aquellos que votan menos en la población colombiana, debido a que son los que tienen menos ingresos. Entonces, según esto, aquellos que tienen menos ingresos presentan menos participación en las votaciones. Significa que muestran poco interés en los asuntos políticos. Siguiendo con el contexto político, principalmente pues, como ya habíamos dicho antes, son aquellas leyes que se han implementado a lo largo de la historia y que tienen influencia en el ahora y también en el pasado. Siguiendo con esto, vamos a hablar del contexto político 2 grados. Las personas votan por un participante y los participantes tienen propuestas que a veces no cumplen. Teniendo esto como hilo, podemos llegar a la idea. Las personas votan por las propuestas como tal, por aquella identificación y por aquellos ideales que su candidato muestra que persigue. Pero esto en realidad las propuestas no llegan a cumplir. Entonces esto tiene como resultado un pensamiento en la población. Es un pensamiento de desconfianza, de qué pasó con lo que él dijo si no llegó a implementarlo cuando ya lo hemos elegido. Esto provoca un resentimiento en la población y al mismo tiempo provoca una falta de participación. Entonces, ¿para qué votamos? Y pues básicamente se perdió la confianza del ciudadano frente a los candidatos y frente al gobierno, frente al Estado. Entonces esto provoca como tal una mayor tasa de abstención y dejan de votar. Básicamente, en resumidas cuentas, eso es todo lo que podemos decir del contexto. Gracias.